Bueno, hoy traemos un tema interesantísimo, porque es un hecho inusual, sorpresivo, atrevido, original, o sea, la búsqueda de la libertad, de la independencia, de la sumisión es raro, es extraño en nuestros tiempos. Querer liberarse, querer que el yugo uno lo pueda eliminar, o sea, el sometimiento, la cantidad de los nuestros que están esperando órdenes. Ha llegado, parece, la hora de los rebelditos, los rebeldes del continente. Y entonces, esa rebeldía tan democrática, con tanto derecho humano en restre, vale la pena tomarle un momento de atención, no sea que nos sorprenda a propios extraños. O sea, está asomando una rebeldía civilizada. ¡Apa! Y entonces esa rebeldía civilizada trae un mensaje, por supuesto. ¿Y será un mensaje conciliador? ¿Será un mensaje que viene a negociar? ¿O será un mensaje con una rebeldía para enfrentar una lucha definitiva? Y los que escuchan, o sea, los que escuchan desde aquí, ¿estarán dispuestos a escuchar a los rebeldes? Fíjate, pero déjame primero explicártelo mejor. Claro, en estas cuestiones donde se tocan tantos intereses, hay que ser muy prolijo. No sea que en función de uno querer ayudar, o querer clarificar los tantos, o querer aportar ideas, meta la pata y en vez de resolver, agudice o profundice más el tema. Porque nosotros tenemos que tener en cuenta siempre que hay alguien que nos está escuchando, alguien muy importante, que nos está escuchando y que aparentemente, aunque crea que no es cierto, uno sí sabe que es cierto. O sea, uno conoce el paño, está en la comunicación y tampoco es un traído de los pelos. O sea, sabe que cuando vos estás comunicando en estos tiempos al mundo y te escuchan porque, en fin, los intereses son cuidadosos, son de todas estas cosas. Pero bueno, el tema acá es que hay una rebelión silenciosa de conciencias en el continente. Y claro, desde aquí, desde el imperialismo, del imperio, o desde el poder o hegemónico en el continente, tienen distintas interpretaciones. O sea, que lo que los pueblos subyugados del continente, sumidos en la pobreza, en la miseria, en la explotación, en la marginación social, en la corrupción, en el dominio absoluto de unas bestitas minorías que se roban todo, que ni siquiera pagan impuestos, pueden tener una interpretación distinta de la realidad. O sea, pareciera que sí tienen una participación distinta de la realidad. Entonces uno se pregunta, ¿quién manda? O sea, ¿quién manda en este poder global, poder hegemónico imperial? ¿Quién manda? ¿El poder corporativo o el poder político? Para nada, el poder político está sumiso y sumido y absorbido por el poder corporativo. Entonces no mandan los políticos, para nada. Los políticos tratan de acomodar todos los acontecimientos para que el poder corporativo, o sea, el poder financiero, que es el que se basa en el poder corporativo, tenga piedra libre, haga lo que se le da la gana en donde se le dé la gana. Guerras, bombardeos, operativos de drones, préditos internacionales, sometimientos a jueces, fiscales, en fin, tienen piedra libre para todo. Pero ahora ha surgido algo distinto, que es una, no diríamos revolución, porque esto no es revolución, sino es una conciencia silenciosa
que en forma media rebelde está asomando. Entonces es un tema interesantísimo para tocar. Pero en este caso, como la mayoría de los casos, siempre se produce a nivel global una rebelión. Las rebeliones de la historia son rebeliones que aparecieron, pero después toman un cuerpo orgánico a nivel global, cuando son de grandes intereses, cuando no son intereses sectoriales. Pero ahora se está dando un fenómeno extraño. Se está produciendo la rebelión, yo no diría rebelión, pero se toma como rebelión que ocurra acá, en el continente, y a los pies del imperialismo, del imperio. Entonces, Estados Unidos, que tiene una convocatoria muy especial ahora. O sea, no es que va a hacer lo que se le da la gana y va a ordenar el consenso de Washington o va a ordenar un plan Cóndor o va a gobernar una rebelión financiera. No, ahora hay que estudiarlo el tema para aplicar la receta idónea. O sea, dice receta que resuelva, no que enturbe más las cosas. Porque el caso acá es extraño. Ya no se puede acusar al continente de comunista, porque esa ha sido una fantochada, ha sido un fuego de artificio que la realidad te muestra que acá no hay problema de comunismo, acá no hay ideología. El comunismo, en todo caso, si existiese el comunismo todavía, ¿quién sería el representante? ¿China sería el representante de los comunistas? Que es un país más capitalista que Estados Unidos. Rusia es el comunismo. Corea del Norte es el comunismo, es un relato que ya pasó a la historia. O sea, es de modé hablar de comunismo ahora. Entonces la rebelión en el continente es una rebelión de justicia social. O sea, se rebelan los pobres. No hay una ideología detrás de la pobreza, del hambre, de la necesidad de comer, de trabajar, de tener dignidad. No hay una filosofía doctrinaria ahí. Hay una necesidad de urgencias. Claro, cuando esto se daba en Cuba y en Nicaragua solamente, y era hasta creíble. O sea, tenía potencia el argumento, era potenciado porque todos los medios de comunicación masiva decían que Cuba era un país comunista, que no sé cuánto, que Nicaragua no sé cuánto. Después se sumó Venezuela, después se sumó Brasil con Lula, pero se sumó ahora, vamos a hablar del tiempo presente, ahora están ahí en la vidriera, Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, México. La línea es la misma. México, Salvador, ahora Perú. O sea, estamos hablando de 7, 8 países ya decididamente que lo vas a acusar de comunistas a todos. No habrá gente acá inteligente lo suficientemente capaz como para decir, vamos a estudiar este tema, a ver, realmente son todos comunistas y nosotros somos los que diseñamos los derechos humanos y el poder corporativo le importa un pito eso y el que tiene que resolver, porque el que tiene que resolver el problema no es el poder corporativo, es el poder político. ¿Cómo? Claro, el poder corporativo se ha adueñado de todo, pero no ha resuelto el problema fundamental, que es el hambre, la miseria, la marginación. Entonces ahora hay que acudir al poder político. Biden, Trump, Bush, en fin, Clinton, el que sea. Y el poder político ha quedado desplazado. O sea, el poder político del imperialismo en el continente ha quedado desplazado por el poder corporativo. El poder corporativo es el que manda hoy. Hoy tiene más fuerza la Cámara de Comercio de Estados Unidos que la Embajada. Entonces, hay cosas acá, pero hay una efervescencia de 7, 8 países ya y viene posiblemente, no sé cómo lo van a parar, Lula, y Argentina está bien. Entonces son prácticamente 10 países que están en exhibición de una determinada
considerada desde aquí como una rebeldía. Entonces, un tema muy difícil de tocar, muy riesgoso, porque va a haber un montón de gente que sí va a entender, otros que lo van a magnificar y otros que no van a tener la suficiente, digamos, capacidad, no, digamos, la suficiente integridad como para entenderlo. Y entonces uno se pregunta, bueno, muy bien, este es un enfrentamiento. No, no tiene que ser eso, no tiene que ser un enfrentamiento, porque hay dos fiscales que son ajenos a nosotros. O sea, es importante saberlo eso. Hay dos fiscales que son parcialistas, no son afines, son parciales, o sea, buscan también meter la cuchara ahí. Y esos fiscales aparentemente exógenos son los que están agitando las aguas. O sea, están agitando las aguas sin decir nada. Y están tomando posiciones físicamente, que son China y Rusia. Entonces el enfrentamiento no es de Estados Unidos contra Latinoamérica. Eso sería para resolverlo en 3 meses. O sea, si Estados Unidos desearía resolver el problema con Latinoamérica, en 90 días, con los medios de comunicación que tiene y con el potencial económico y de penetración en todos los órdenes, pues lo desearía resolver. El problema no es con nosotros. O sea, Estados Unidos está enfrentándonos a nosotros. O sea, hipotéticamente se piensa de que nos considera a todos comunistas. Y el verdadero enemigo de Estados Unidos no es Latinoamérica. Nosotros estamos rogando que nos escuchen. El verdadero enemigo de Estados Unidos en este momento es China y Rusia. Esos son los enemigos de verdaderamente este país. ¿Y que los va a acusar de comunistas? Entonces, esta rebelión silenciosa de gente que no pide guerra, pide trabajo. Todos los países de América piden trabajo, que no le roben más, que no le permitan a los ladrones, a los rateros de los pueblos de ellos, a los políticos, a los influenciadores, a los influencers, que no les permitan que sigan robando y que sigan saqueando los países y trayendo dinero a los paraísos fiscales, que creen con esa riqueza porque está produciendo riqueza toda Latinoamérica, no es que está en la última pobreza, que toda esa riqueza que produce sea invertida en los países y que resuelva el problema social. Eso es lo que quiere toda Latinoamérica. Latinoamérica no quiere guerra, no, que ya estuvo, no, ya están escarmentados, no quieren saber nada, pero sí quiere justicia. Entonces, hasta ahora, nosotros que somos observadores y que estamos trabajando para que esta gente entienda, no hemos tenido, pareciera, ninguna señal. Entonces eso es terriblemente peligroso porque estamos caminando sobre un abismo, sobre una coyuntura muy específica, peligrosa. Y vemos que cada vez Latinoamérica no cree. Si hicieran una encuesta en serio, hoy, Estados Unidos, y esto es un desafío que yo le hago a Estados Unidos, porque yo quiero salvar el conjunto. Si hicieran hoy una encuesta en toda Latinoamérica, y fácilmente tendría una desaprobación, fácilmente, del 70% de la población. O sea, que están calientes con la actuación que ha tenido Estados Unidos en el continente. Por eso los pueblos se están rebelando. O sea, no es que yo lo estoy diciendo y que soy un tirabomba. La revelación de que los pueblos están buscando una alternativa distinta, que están entrando a los gobiernos gente que está proponiendo algo distinto, pues eso indica de que hay un mensaje que pasa por encima de lo que pueda uno decir. Entonces todo eso es bueno, tener voz para hablar de esto, porque
tener estos instrumentos que tenemos, estos medios de comunicación, que salimos a todos lados, que nos escuchan quién sabe quién, desde dónde, y no utilizarlos como los estamos utilizando nosotros, sería una oportunidad perdida. Y no escucharnos a nosotros sería peor todavía, porque dice, bueno, Estados Unidos, ¿quién le dice en diálogo con propiedad y con ecuanimidad lo que realmente no está funcionando? Porque no es que yo esté pro Venezuela, pro Cuba, pro Perú, pro Salvador, yo veo que esa gente está esperanzada volcándose a una nueva propuesta. Una nueva propuesta, he dicho. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacemos lo mismo? ¿Hacemos lo del avestruz? ¿Escondemos la cabeza? ¿Decimos que son comunistas y ya está todo resuelto? ¿Y ponemos a operar el sistema Pegasus para escuchar a todo el mundo? Para escuchar a ver qué dicen. Eso no funciona más, eso no funciona más. Y si vamos a elecciones ahora, Brasil no creo que lo paren a Lula de ninguna forma, no hay quien pudiera pararlo a Lula, excepto que le hagan fraude y eso sería terrible. Entonces, este es un momento extraordinario, el momento de la rebeldía, del rebelde, por hambre, no es por ideales. Aquí el idealismo, el doctrinario y Carlos Marx y Gorky, Trotsky, Lenin, me frega. Acá la gente tiene ganas de comer, necesidad de salir de la miseria, tener vivienda, trabajo, educación para sus hijos, protección de salud, bienestar. O sea, le refriegan por la televisión bonanzas y después no tiene para poner un plato de sopa en la mesa. No, eso... ¿Y qué? Porque crea que tengan consensuado los medios de comunicación masiva que bombardean todos los días contra todas estas cosas, ¿lo van a resolver? Eso no les va a dar resultado y cada vez menos. Nosotros somos como los topos cuando se produce un terremoto. Hemos venido por años batallando con meternos en los huecos que ha dejado el derrumbe. El topo es el que se mete por los rincones a ver si rescata una vida, a ver si rescata un grupo de gente, a ver si encuentra vida, encuentra esperanza. Ese es el trabajo nuestro, el topo, con el riesgo siempre sobre la cabeza, o sea, la espada de Damocles de que se nos puede caer encima todo un sistema impiadoso y nos castigue. O sea, estamos corriendo el riesgo de ser topo y decirle, acá descubrí 10 vidas, vamos a sacarlos. Ese es el trabajo nuestro. O sea, hemos venido viendo por años la decadencia. O sea, hemos visto poderosamente que la riqueza, o sea, de esas minorías se ha incrementado en volumen extraordinario y que las empresas corporativas que mantienen a esos vividores minoritarios de cada uno de nuestros países, las empresas se han hecho ilimitada la riqueza que han logrado de nuestros países. Lograr que el poder político convenza al poder corporativo de que está en una forma errónea. Sí, posesiones tienen todas, pero la mentalidad de la gente, que es la que está produciendo la rebelión, esa no la han podido conquistar. Han conquistado minorías que son afines a ellos, que los han comprado, que se están haciendo millonarios, con saqueo, con robo y con negocios. Pero justicia social y dignidad, eso no. Entonces nosotros queremos, en nuestra tarea, no vamos a arreglar el mundo, pero sí dejar un mensaje que sea constructivo, porque esta rebelión de los rebeldes que se está dando en el continente, Cuba, Nicaragua, Venezuela, México, Salvador, Bolivia,
Perú, Brasil y Argentina, y ¿cómo lo van a detener? Apoyando más al poder minoritario, a la rancia oligarquía, al poder feudal de cada uno de los países, apoyando y dándole, comprando periodistas que se dediquen a apoyar una cosa que la gente no tiene salida social. ¿Con eso creen que van a detener este hecatombe? Porque el problema no es que no lo pueden detener, ya lo han hecho, pero ahora hay un imponderable para ello, que está Rusia y China ahí, y que se están frotando las manos. O sea, los rusos y los chinos, aunque les parezca mentira y acá no lo quieran ver, se están frotando las manos de ver los errores que está cometiendo Estados Unidos con Latinoamérica. Les conviene a ellos extraordinariamente. Ellos cada vez que hay un problema, se meten más, toman más posiciones, toman más posibilidades. Ahora bien, van a terminar por convencerlos a todos. Y entonces después, ¿qué va a haber? ¿Una guerra acá, en el continente? Pudiendo esto resolverse, como dije, en 90 días, sentar a todo el continente en una mesa y decirle, este es el problema, este es el proyecto. Y ahí sí lo detienen, ahí sí detienen la gangrena. Ahí sí detienen la gangrena. Pero, ¿cómo hacer para que lo entiendan? El haber sido cronista de estos hechos por tanto tiempo te da una determinada solvencia, no te voy a decir intelectual, sino una determinada solvencia moral. O sea, yo creo que todavía estamos a punto de salvar la nave. Y la nave significa el continente. O sea, la nave nuestra por la cual vamos a poder navegar el resto de nuestras vidas y de la vida de los descendientes nuestros, es el continente latinoamericano. Nosotros, si no salvamos el continente, si trasladamos el continente en un campo de batalla entre los 3 imperialismos más importantes del mundo en este momento, nosotros habremos perdido muchos años de tiempo y no habremos aprendido nada. Si es que hemos aprendido algo, será la enseñanza que podamos dejar como alternativa. Si nosotros dejamos que se traslade la contienda futura de 3 imperialismos, o sea, los chinos, los rusos y Estados Unidos, ya no va a ser en el continente europeo, ni en el asiático, ni en el africano, va a ser en el continente latinoamericano. Y eso es lo que tenemos nosotros que forzosamente tratar de evitarlo, antes que sea tarde, todavía estamos a tiempo. Y entonces, que esta rebelión pacífica que se está dando en el continente sea leída con honestidad aquí en Estados Unidos. Que el gobierno de Estados Unidos tome la iniciativa por encima del poder corporativo que le está imponiendo una reglamentación absurda que nos lleva al desastre. Entonces nosotros tenemos que bregar por eso y correr riesgo, como el topo. Estamos corriendo riesgo porque aquí con una determinada decisión desaparecemos del plano. No sería un error, pero anda a explicarle a los que cometen los errores que es un error, el error. Por eso yo quería comentar hoy, porque está muy caliente todo y está muy bueno, estamos en los umbrales de poder detener esto. O sea, ya en los próximos 2 años vamos a tener 10 o más países volcados a esta rebelión. Y eso es una buena oportunidad para hacer una gran decisión política. Y ya para cerrar, quizás sea bueno, o quizás resulte útil este último mensaje, porque tiene toda una explicación. ¿Por qué se está produciendo esta rebelión en todo el continente? Porque todos los gobiernos, o casi todos los gobiernos, no se han ocupado de los pobres. Porque todos los gobiernos del continente no se han ocupado de los pobres. Y los pobres son 700 millones de habitantes. Esa es la explicación. Olvídense del comunismo. Eso no es el problema.
No hay nadie que doctrinaria y filosóficamente esté acaudillando a nadie con el tema de Marx y del comunismo. Es el hambre. La única doctrina que está predominando y que va a derrotar al imperialismo, si el imperialismo no escucha, es el hambre. La pobreza, la marginación social, la corrupción generalizada de los que gobiernan. Ese es el secreto. En fin, mañana nos volvemos a ver porque mañana tengo un tema pero extraordinario. Pero hoy quería dejarles este testimonio. Estos dos videos son testimonios que a lo mejor ustedes no le dan la importancia que a lo mejor yo creo que tienen. No sé, el tiempo y la historia dirá, yo ya no voy a estar para ver si es cierto o no. Pero vos vas a estar, ustedes van a estar. Un abrazo grande y mañana te pido por favor que estés aquí. Un abrazo, hermano.